Hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente aquí, dándole gracias a nuestro amado Rey, porque para siempre son sus misericordias. Él ha sido bueno en todo tiempo, en todo momento. Le damos gracias al Señor por ese cuidado que Él ha tenido con usted, conmigo, con su familia, porque sabía usted que aunque las situaciones, quizá hay situaciones que usted quiere que se arreglen, situaciones que quizá estaba usted pasando, pero yo quiero decirle que gracias a Dios nosotros tenemos a un Dios verdadero, a un Dios bueno, a un Dios amoroso, y que a través de su palabra, Él, mis hermanos, nos da estrategias. A través de su palabra, Él nos conduce por el camino que tenemos que ir, porque tenemos que saber que cada situación que ha venido a nuestra vida a veces es para acercarnos más a Él, porque recuérdese que Él solo tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y cada vez que nosotros nos acercamos más a Él, más lo conocemos, sabemos qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Entonces, a través de este tema, usted va hoy también a someterse más a Dios, a buscar más de Dios y también, mis hermanos, a arrebatar las bendiciones del reino. Que las bendiciones del reino se arrebatan. Las bendiciones del reino no vienen solo por venir, sino que, hermanos, hay que arrebatarlas. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido al Espíritu Santo que se derrame esta mañana en su vida, en su casa, en su familia, y así como ya está derramada la presencia de Dios en este lugar, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de mí. Yo solo soy un vaso que el Señor usa, y yo le pido a mi Padre que siempre sea ese vaso que sea usado para poder ayudar a los demás y que a través de la palabra podamos tener esa dirección que necesitamos para nuestras vidas. Amén. Así que declaramos el orden divino de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Y mis hermanos, declaramos que esta palabra no regresará vacía de su vida, porque la palabra hoy, mis hermanos, lo que yo he creído, yo sé que va a hacer cosas maravillosas en su vida, porque el Señor dice que si nosotros creemos, todo es posible, y yo le creo a mi Padre de que hay familias que se están levantando, que hay familias que están viendo su gloria y que hay familias que están compartiendo también con otras personas, porque recuérdese que ese es el mandato de Dios. Eso fue lo que el Señor nos encomendó, que hagamos discípulos, hermanos, y que nosotros podamos ayudar al que está desvalido, aquel que, mis hermanos, no tiene voz en esta tierra, pero usted va a ser la voz de esas personas que no pueden, mis hermanos, pedir ayuda, y a veces entre más días, más a cada momento más se están hundiendo, hermanos, cavando hoyos para su propia perdición. Pero sabemos que usted y yo entendemos que nosotros en esta tierra estamos, hermanos, para cumplir una misión. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a entrar a este precioso tema, que es lo que más anhelo yo, que usted llegue a convertirse en un odre, que el Señor pueda usarlo. Amén. El tema que yo quiero hoy trasladarle a su vida y a la de su familia se llama renovando los odres, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser como un recipiente donde el Señor, mis hermanos, tenga la confianza de depositar en nosotros, y que sabe que aquello que Él deposite en nosotros no sea en vano, sino que sea, mis hermanos, algo que ahí se mantenga. Y los odres, mis hermanos, de eso se trata. Es un recipiente donde el Señor, mis hermanos, en esos tiempos los usaban para poner el vino y para poner también el aceite. Entonces el vino, el odre tiene que estar nuevo, ¿verdad? Tiene que ser un odre nuevo para que no, mis hermanos, para que no se rompa. Porque si es un odre viejo, entonces al momento de poner el vino, los odres se quebraban, ¿verdad? Porque era que se ponía como algo como tostado, como tieso, así como le llamamos nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero el Señor quiere que usted sea un odre nuevo, algo nuevo que Él haya formado, porque si usted se deja formar por el Señor, usted se vuelve criatura nueva, dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, le pedimos a Dios que hoy el Señor nos forme, ¿verdad? Como esos odres nuevos, y que pueda depositar en nosotros ese gozo, esa paz, esa alegría, esa presencia que esté siempre en nosotros, para que nosotros, mis hermanos, podamos tener la solución a cada situación que esté sucediendo en nuestra familia,
¿verdad? Y luego también de ayuda para todos aquellos necesitados. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Marcos 2:18. Dice en Marcos 2:18. Yo lo leo en esta versión internacional. Dice, al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Entonces yo quiero que usted note algo aquí. Se acercaron, dice, los discípulos, pero recuérdese que discípulos no eran de los 12 que en ese momento estaban a su lado, sino que mis hermanos estamos hablando de más gente que llegaba a él a escucharlo, ¿verdad? Que quería oír sus enseñanzas de nuestro amado Rey, de nuestro amado Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en ese momento ellos le hicieron una pregunta, que por qué los discípulos de Juan y también los fariseos ayunaban. Porque mis hermanos, estamos hablando de Juan el Bautista, no estamos hablando de Juan el discípulo del Señor, al que el Señor le dio la revelación del Apocalipsis. No, mis hermanos, estamos hablando de Juan el Bautista. Entonces en ese momento todavía estaba la existencia de Juan el Bautista y en ese momento, mis hermanos, dice que los discípulos de Juan sí ayunaban y también los fariseos. Pero mis hermanos, esto era como una costumbre en ese momento, en ese tiempo, donde ellos, mis hermanos, siempre tenían por costumbre el ayunar. Sabe que hay gente, mis hermanos, que a veces también en su vida hay una disciplina, ¿verdad? Para su vida, de donde las personas ayunan. Yo quiero que usted sepa que el ayuno, cuando alguien ayuna, es, mis hermanos, siempre para moldear o deshacer todas las obras carnales, ¿verdad? Por eso se trata de un ayuno, es algo en búsqueda de quitarnos algo, ¿verdad? De llegar delante de Dios, ofreciendo algo, porque este es como podríamos decir, como un sacrificio que se hace, porque imagínense, hay personas que dejan de comer, incluso muchos no toman ni agua. La gente la hace de diferente manera como lo siente, pero el que está consciente de lo que es hacer un ayuno, mis hermanos, sobre todo, ¿verdad? El Señor no demanda eso si mis hermanos, si no se tiene que hacer o uno no lo tiene que hacer porque usted quiera que nada más ocurra un milagro o porque usted está pidiendo algo para su vida, sino que el ayuno siempre es para llegar a un reconocimiento delante de Dios, como un perdón que uno llega delante de Él, porque recuérdese, mucha gente, mis hermanos, a veces no entiende todo esto, pero yo no le digo que el ayuno sea malo, sino que el ayuno usted lo tiene que hacer consciente de lo que está haciendo. O sea, el ayuno muchas veces es, hermanos, que nosotros tenemos que ir conscientes que un ayuno es, yo me voy a quitar algo porque yo sé que aquello a mí o sea, que yo sé que tengo áreas en mi vida que me están haciendo daño, que están muchas veces también, mis hermanos, haciendo daño en mi vida, en la de mi familia, en mi casa, ¿verdad? Y por ende a veces, mis hermanos, hasta en una congregación. Entonces, cuando estamos conscientes y nosotros sabemos que lo menos que queremos es deshonrar a Dios, estropear la obra que Dios está haciendo tanto en nuestras vidas, en nuestra familia, porque recuérdese que dice la palabra de Dios que el Señor solo tiene pensamientos de bien para nosotros y que la obra que Él empieza, Él la va a terminar y dice que Él la termina, mis hermanos, perfectamente. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, miramos eso, ¿verdad? De que el Señor o nos damos cuenta de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, quiere decir que cuando yo no recibo algo, cuando no pasa algo en mi vida que tal vez yo le he estado clamando, yo le he estado pidiendo, mis hermanos, usted sí puede hacer un ayuno, pero el ayuno tiene que ser en reconocimiento. Señor, hay obras todavía de la carne que en mi vida, en mi casa, en mi familia, se están moviendo. Quizá yo no sé, Padre, qué es lo que a ti, Señor, no te agrada, qué es lo cual yo estoy estorbando tu obra, porque tenemos que estar
claros, seguros, mis hermanos, quién es el que está con nosotros y que si Él está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Entonces nosotros tenemos que venir y arrebatar. Por eso dice que los valientes son los que arrebatan, mis hermanos, las bendiciones del reino. No una persona, mis hermanos, que todo el tiempo se va a mantener siempre conmiserándose, una persona que todo el tiempo se va a mantener quejándose, una persona, mis hermanos, que todo el tiempo solo vive culpando a los demás, nunca reconoce sus errores, nunca reconoce que falló, nunca reconoce que quizá las cosas no las hizo bien, sino que solo queremos que Dios nos arregle las situaciones, que Dios haga la obra, pero mis hermanos, a veces sin que nosotros no nos demos cuenta dónde fue que fallamos, porque mis hermanos no podemos estar cometiendo los mismos errores o los mismos pecados nuevamente. Eso se tiene que cortar para siempre, porque a veces las situaciones Dios las manda, mis hermanos, y a veces quizás son hasta para uno lo siente como tan dolorosas, pero mis hermanos, es para que aquella obra carnal se extermine y ya no siga caminando esa maldición para las siguientes generaciones. Entonces, cuando entendemos eso, entonces, mis hermanos, nosotros vamos a entender que nosotros sí podemos ir en ayuno, pero no por costumbre, solo porque alguien nos diga, hoy es día de un ayuno y yo voy a llegar en ayuno y al ratito yo voy a estar igual. Uno tiene que estar consciente por qué lo está haciendo, porque esto es para, mis hermanos, o cuando usted hace un ayuno por alguien, ¿verdad? Usted viene y, Señor, aquí estoy yo, Padre, poniéndome a la brecha por esta persona, y yo sé que esta persona va a llegar a reconocer su pecado, va a llegar a reconocer por qué está en esta situación, porque quizá no oyó consejo, no quiso recibir la instrucción o no entiende, pero mis hermanos, al venir usted y hacer eso por alguien más, mire qué cosa más gloriosa, porque entonces, mis hermanos, quiere decir que uno, mis hermanos, entra en ayuno y en oración. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Este género no se puede ir solo con ayuno y oración. Entonces, el ayuno es para reconocer, para entristecerme yo, para llegar a un momento donde yo me entristezca por las fechorías, por las maldades, no solo que están ocurriendo ahorita mundialmente, todo mis hermanos, toda esa depravación que se está viendo. Por eso podemos hacer un ayuno, por lo que nosotros miramos que a veces quizás nuestros hijos, mis hermanos, porque hay gente que piensa que solo porque tienen un buen trabajo, tienen un buen carro, tienen esto y el otro, están bendecidos. Mis hermanos, si no hay una búsqueda de Dios, no hay, mis hermanos, también que aquellos hijos, mis hermanos, obedezcan a Dios, que estén cumpliendo con lo que Dios dice en sus mandatos, en sus leyes, en sus estatutos. Nosotros tenemos que, sí podemos nosotros venir y ayunar, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no toda la vida vamos a pasar en esto. Tal vez usted lo va a hacer por alguien más, pero no por su vida. Sino que, mis hermanos, hay un momento donde mire lo que el Señor les contestó a ellos, ¿verdad? Porque le dijo, ¿por qué los de Juan sí ayunan y los fariseos también? Pero los fariseos, mis hermanos, todos tenemos que entender que ellos eran costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Porque a veces hay gente, como le digo, que lo hace por costumbre, pero no está consciente ni de lo que está haciendo, porque el Señor lo que quiere es que hagamos conciencia de, mis hermanos, nuestros actos, porque recuérdense que Él va a pedir, mis hermanos, cuentas de nuestra alma, de nuestros actos, tanto de lo que nosotros, ¿verdad?, de las obras que nosotros hicimos en esta tierra. Entonces, mira lo que Él les contestó en ese momento, les dijo, dice, ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Le dijeron. Jesús les contestó, ¿acaso puede ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo en un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la ruptura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odre viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos.
Entonces mira la respuesta que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro amado Jesucristo, les dio en ese momento. Él les estaba hablando que en ese momento, mis hermanos, así como sus discípulos, ¿verdad? Ellos estaban con Él en ese momento. Él estaba, mis hermanos, presente ahí con ellos. Entonces, por eso les estaba diciendo, ellos no tienen por qué ayunar. Entonces, quiere decir que Dios aquí la enseñanza que nos está dando es que cuando usted sienta que aquella situación a usted no se le arregla, aquella pecado que usted comete, porque mis hermanos, a veces hay pecados de que la gente comete que a veces quiere dejarlos y siente siempre el deseo. ¿Por qué? Porque todavía están esas obras carnales y ese es como un espíritu que lo mueve a las personas a hacer, mis hermanos, lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en ese momento quiere decir, mis hermanos, que hay algo que el Señor no le agrada de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que venir y conscientemente, como le decía, ¿verdad? Tenemos que venir y hacer lo que Dios nos demanda en su palabra. Entonces, por eso Él les dio esa contestación. En este momento ellos están conmigo, o sea, que les dio a entender, media vez Dios esté en mí, ¿verdad? Porque a veces el Señor tiene que alejarse, el Señor tiene que, dice, por un breve momento, dice en Isaías, yo te dejé, ¿verdad? Pero no es que, mis hermanos, que el Señor, ¿verdad? No esté viendo lo que nosotros estamos haciendo. Él está siempre, mis hermanos, ahí, ¿verdad? Trabajando en la vida de nosotros, aun cuando hay una situación, pero en ese momento, cuando, mis hermanos, pasa algo en nuestra vida es porque algo está mal. Entonces, el novio, o sea, nuestro amado Jesucristo, no puede estar junto a nosotros. Y eso es lo que le estaba diciendo. Ellos ahorita están con el novio, pero va a llegar el momento que se les será quitado. Entonces ellos van a tener que, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Pero mis hermanos, sabemos que los discípulos siempre se mantuvieron, mis hermanos, a los pies del Señor. Entonces, pero aquí lo que el Señor exactamente nos quiere hablar es de que a veces hay un alejamiento del Señor en nuestras vidas. A veces hay gente que dice, es que yo he clamado, yo he orado y no tengo respuesta de Dios. No, Dios está callado, no me habla. Y sí, mis hermanos, él a veces él se queda callado. Él a veces no habla. Yo predicaba el domingo, mis hermanos, sobre esta mujer, la cananea, cuando ella le pedía a mis hermanos de que por favor la ayudara porque su hija estaba siendo atormentada, que ella estaba endemoniada, le decía. Entonces dice que, mis hermanos, ella gritaba y ella le decía, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él dice que él como que no le hacía caso en ese momento. O sea, mis hermanos, hay momentos que el Señor, ¿verdad? No nos va a responder en el momento que nosotros queramos, en el momento que nosotros lo digamos. Hay gente que es tan impaciente, mis hermanos, que quiere que si alguien ora por él y entonces no tiene poder, no hay unción, no pasó nada. Mis hermanos, por eso es tan importante y hacerle entender a las personas que no solo se trata de que vengo y oremos, mis hermanos, y que echemos fuera esto, echemos fuera el otro, y no sabemos, mis hermanos, a veces la condición de aquella persona. Nosotros tenemos que llevar a la persona, sobre todo, mis hermanos, llevarla a la salvación. No a solo que ocurra un milagro en su vida, a que, mis hermanos, la persona en ese momento, ¿verdad? Solo reciba su milagro y hay personas que a veces, mis hermanos, solo reciben el milagro y nunca vuelven a buscar a Dios, sino que de vez en cuando por ahí se aparecen en la iglesia o de vez en cuando, mis hermanos, quieren oír palabra de Dios, pero es algo así que no es necesario para ellos, no aprenden verdaderamente que, mis hermanos, que cuando hay separaciones, ¿verdad? Nosotros mismos le damos lugar, mis hermanos, a que venga muerte espiritual a nosotros. Entonces, mis hermanos, hay una separación a veces que el Señor hace entre nosotros para mis hermanos, dejarnos como pasar alguna situación, a ver hasta dónde nosotros somos arrebatadores de las bendiciones, porque como le digo, las bendiciones del reino se arrebatan, las bendiciones del reino no solo el Señor las va a dar solo así, sino que el Señor quiere que hagamos un esfuerzo. Por eso era lo que le venía yo ahorita hablando, ¿verdad? De que a veces hay gente muy impaciente y quiere que las cosas sucedan ya. Y a veces, mis hermanos, hasta se molestan y por eso qué triste, porque a veces nosotros mismos, los hijos de Dios, que decimos ser hijos de Dios, mis hermanos, entra molestia, entra envidia,
mis hermanos, no esperamos ni tampoco le preguntamos al Señor por qué aquella situación vino, para cortar de ella desde la raíz, porque así es como se tienen que cortar las situaciones para que no se vuelvan a dar, mis hermanos, en las siguientes generaciones. Entonces, por eso el Señor aquí les decía, cuando está el novio, no tienen por qué estar ayunando, porque imagínense, si nosotros toda la vida pasamos en esas, no, mis hermanos, hay tiempos, hay momentos donde nosotros tenemos que vivir, ya, mis hermanos, cuando nosotros entendemos por qué vino aquello, nosotros lo dejamos de hacer, nosotros nos hemos liberado, nos hemos limpiado con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene aquella liberación, viene aquella libertad. Usted ya se mantiene con un gozo, con una alegría, con una paz. Usted alaba, usted tiene deseos de ayudar a otros, usted tiene deseos de ver también, mis hermanos, a su familia levantada, mis hermanos, glorificando el nombre de Dios. Quiere usted que lo que usted siente, que los demás lo sientan, que lo que usted tiene, que los demás lo tengan, que si usted prosperó, que si usted se levantó, que si usted, ¿verdad? Dios lo usa, usted quiere que los demás también lo tengan. Pero mis hermanos, mire, a veces está esa molestia que nosotros quisiéramos que solo por nosotros oraran, que solo a nosotros nos hicieran caso, que solo a nosotros nos pusieran, nos dedicaran tiempo, que yo que hago esto, que yo que hago el otro. ¿Sabe por qué pasan todas esas cosas? Porque a veces nos han venido y ministrado una llenura, mis hermanos, en un odre que está arruinado. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser odres nuevos, para que en el momento que el Señor ponga ese vino, mis hermanos, haya alegría, pero una alegría completa, una alegría que viene de parte de Dios, no solo, mis hermanos, alegrías momentáneas, sino que para siempre. También, mis hermanos, cuando, ¿verdad?, ese odre está bien, también es puesto el aceite. Mis hermanos, esa unción, esa presencia se va a mantener por siempre y para siempre, no solo por un momento, mis hermanos, porque lastimosamente el ser humano somos así muy vulnerables, mis hermanos, que a veces en temporadas estamos bien y temporadas no, ¿verdad? Entonces, qué tremendo eso, pero es ¿por qué? Porque no hemos sido primero liberados. Entonces, aquí por eso el Señor le dio esa respuesta a esos discípulos, ¿verdad? Que por eso sus discípulos que estaban cerca de él, oiga bien, cerca de él, a sus pies, ellos, mis hermanos, no tenían por qué ayunar si el novio estaba con ellos. Amén. Entonces, quiere decir que cuando hay alguna situación que estoy viviendo, que estoy pasando, es porque, mis hermanos, el Señor muchas veces o se ha retirado o Él ha decidido nada más estar callado y esperar, ¿verdad?, a dar la respuesta cuando mira aquella búsqueda de la persona, porque no se trata solo de que un mes lo hago y el siguiente mes ya fue suficiente, ¿verdad? O sea, eso no es amor, porque mis hermanos es como que una pareja, imagínense, dijera, solo voy a estar con mi esposo o mi esposa, nada más en la luna de miel ya estuvo, todo fue alegre, todo muy bonito, pero ya después no, hay una separación, cada quien por su lado, porque, ¿verdad? Ya me aburrió. Entonces eso no es así. Dice, mis hermanos, que por eso él aquí habla y dice que él es el novio y la iglesia es la novia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, uno todo el tiempo, ¿verdad?, está esperando ese casamiento. O sea, nosotros todos estamos esperando esa venida de nuestro amado Jesucristo. Amén. Pero, ¿quiénes son los que van a tener, mis hermanos, la oportunidad de ese casamiento? ¿Quiénes van a tener la oportunidad, mis hermanos, de recibir la vida eterna? Aquellos que están procurando arrebatar las bendiciones del reino, aquellos que están procurando una limpieza en su vida, aquellos que están procurando el ordenar su vida, aquellos, mis hermanos, que no toman las cosas de la Biblia para dañar a nadie, sino que, mis hermanos, para hacer un bien, ¿verdad? Porque recuérdense que cada quien va a entregar cuentas a Dios y, mis hermanos, la salvación es individual. Entonces, usted quiere salvación para su vida, busque usted, mis hermanos, no que si alguien merece que usted se sacrifique, porque esto no es sacrificio, nosotros no hacemos sacrificio, sino que lo que hacemos, mis hermanos, es honrar a Dios. Amén. Honrar a Dios, porque Él, mis hermanos, lo único que quiere es honrarlo a usted y a mí,
porque el Señor solo tiene planes de bien para nosotros. Amén. Vamos a ir a otra cita bíblica y vamos a leer ahora en Éxodo 3, del 7 al 17. Dice la palabra de Dios en Éxodo. Éxodo 3, del 7 al 17. Dice la palabra de Dios, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para librarlos del poder de los egipcios y de sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado, dice, a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte, dice, a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Entonces, mire, vamos a detenernos aquí un momentito, aquí hasta el 10. Dice que el Señor vio, ¿qué dice? Oyó sus gritos. Él vio también las penurias que ellos estaban pasando y cómo ellos eran oprimidos, ahí dice, en Egipto. Entonces, mis hermanos, cómo ellos, ¿verdad? Porque mis hermanos, el pecado, recuérdense que Egipto está hablando del pecado, o sea que ellos estaban en un lugar, mis hermanos, de pecado, en un lugar donde ellos, ya muchos, mis hermanos, ellos estaban ahí sufriendo. Entonces el Señor vino y Él vio, mis hermanos, lo que ellos estaban pasando. Y el Señor, mis hermanos, decidió sacarlos de ahí, así como el Señor a nosotros, mis hermanos, mire, todas las situaciones que usted ha visto en su vida, todas las penurias, todas las opresiones que usted ha vivido en su vida, mis hermanos, todo lo que hemos vivido, hemos pasado, el Señor las mira. Pero hay, mis hermanos, que hay que tomar una decisión muchas veces, porque la ayuda a veces llega de Dios y nosotros no queremos. Porque mira cuántos nos llega la ayuda a través de la palabra, a través de consejo, a través, mis hermanos, el Señor es tan especial y tan bueno, un sueño. Muchas veces hasta la gente es usada en visiones. Mis hermanos, el Señor, su misericordia es tan grande que el Señor nos muestra, ¿verdad? Hasta, mire, hay gente que el Señor le muestra hasta los tiempos venideros, las cosas que van a suceder. Y ni así la gente, mis hermanos, no agarra este consejo de parte de Dios, no tiene temor, sigue haciendo lo mismo. Nunca decide, mis hermanos, hacer un cambio en su vida. Porque mis hermanos, al tomar una decisión es porque yo estoy queriendo, mis hermanos, agradar a Dios y saber de que si yo voy a agradar a Dios, Dios no me va a dejar, no me va a desamparar. Pero hay gente que primero, mis hermanos, por lógica dicen, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, para esto, para el otro. El Dios conoce, Dios sabe. Mis hermanos, nunca es de tomar una decisión, mis hermanos, porque las decisiones se toman en pos de Dios. Cuando, mis hermanos, cuando usted va a hacer algo que el Señor sabe, conoce su corazón, lo escudriña, de que usted lo que quiere es solo agradarlo a Él, porque mis hermanos, el Señor ahí los iba a sacar a ellos, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Agradar al Señor. Mis hermanos, ellos ahí lo que tenían que hacer era creer, porque mis hermanos, ahí no había para dónde ellos podían decir, mi vida se va a arreglar de esta manera, como muchos a veces creen. Mis hermanos, la vida solo la puede arreglar Dios. Dios es el que tiene el poder, Él es el de la grandeza, Él es el de todo. Mis hermanos, fuera de Él no hay nadie en quien pueda hacer nada por nunca. Mis hermanos, ni uno mismo, si uno se cree que uno no busco a Dios, no sirvo a Dios, no hago lo que Dios dice, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, mis hermanos, imposible, que nosotros nada podemos hacer, mis hermanos, y nada bueno va a salir de lo que nosotros hagamos si nosotros no estamos unidos a Él. Entonces, por eso aquí, mis hermanos, Él les dijo, yo los voy a sacar, les dio una promesa, les dijo, van a ir a un lugar donde va a fluir solo la leche y la miel. ¿Qué entiende usted por eso?
porque lo hemos oído un montón de veces y hay mucha gente que hasta actos proféticos viene y hace. Mis hermanos, yo he visto gente que tira leche, que tira miel. Mis hermanos, hace un círculo y ahí la tira y se mete en ellos y camina en ellos y dice, yo entro a la tierra prometida donde va a fluir la leche y la miel. Gloria a Dios, si usted tiene tanta fe. Pero mis hermanos, al entrar a usted, si usted está consciente que usted entró a esa tierra que Él le prometió, ahí es donde empieza, mis hermanos, la conquista. Porque recuérdense que el Señor sacó así al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ellos en el camino, mis hermanos, todos como tenían esas estructuras viejas, mis hermanos, estructuras de gente que había estado en cautiverio, de gente que había estado en esclavitud. Mis hermanos, ellos nunca, muchos de ellos no sacaron esa mente de esclavitud, no pasaron de ahí, mis hermanos. Ellos siempre recordando el pasado, no miraban cualquier situacioncita, no, ellos sentían que no la podían arreglar, ellos pensaban que ellos solo servían para mis hermanos, para esos trabajos forzosos, para esos trabajos pesados. O sea, le estoy hablando en el sentido de lo que la palabra dice, pero espiritualmente, mis hermanos, a veces hay gente que siente que no puede ir más allá, que no puede hacer nada más que solo lo que está haciendo. Entonces, mis hermanos, porque no hay un creer, no hay una confianza, no hay un descansar en Dios. Entonces, mis hermanos, esta gente así estaba. Por eso, si usted se da cuenta, si usted sigue leyendo más adelante, mis hermanos, los que el Señor decidió, oiga bien, y a los que les permitió pasar a la tierra, a esa tierra que Él había prometido, fue a la gente, mis hermanos, que nació en ese desierto. A los hijos, mis hermanos, de estas personas, ¿verdad? Que se quedaron, muchos se quedaron tirados, porque mis hermanos, a lo que más al Señor, mis hermanos, le irritó fue, mis hermanos, la queja, que se quejaban, que mis hermanos todo el tiempo no estaban de acuerdo, que si les decían que caminaran, que ya no querían, viendo los portentos, los milagros donde Dios nunca los había dejado, nunca los había desamparado. Hay gente que así vive hasta el día de hoy. Va a llegar un momento, mis hermanos, que el Señor va a decir hasta aquí con esta misericordia, porque mire, muchos todavía, mis hermanos, comemos, calzamos, tenemos trabajo, ahí vamos, mis hermanos, hay problemas, pero el Señor ahí va haciéndolo como un poquito más suave. Todavía el Señor, mis hermanos, tratando la manera como de enamorarnos, de que lo busquemos, de que lo amemos, de que mis hermanos hagamos conforme a su palabra. Pero mira, hay gente que está viendo la bondad de Dios, nunca se alegra de lo que tiene, nunca se alegra de lo que el Señor le ha proveído. Se siente como que se merece más. Y mis hermanos todo el tiempo quejándose, todo el tiempo, si es poquito, que es poquito, y que si le dio bastantito, para el rato ya se va a terminar, porque ahorita con esto, así como está el tiempo, así como lo que se está viendo, que ya mero solo le quitan el dinero a uno de la mano, todo el tiempo, mis hermanos, no bendiciendo lo que Dios le dio, no que todo el tiempo hablando lo que no tiene que hablar. Esa es la gente, mis hermanos, que ahí se va a ir quedando, ahí se va a quedar tirada. Pero mire, el Señor tan bueno, tan especial, mis hermanos, permitió que la gente que había nacido en ese desierto, ellos sí pasaran a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Cuando esta travesía, mis hermanos, el Señor le hizo un encargo a Josué, que más ahorita adelantito lo vamos a leer también. Pero yo quiero que usted note, el Señor oyó sus plegarias, el Señor vio sus penurias, así como el Señor ahorita ha oído sus plegarias, ha oído sus oraciones, todo aquello que usted llega delante de Él, ha visto lo que usted está viviendo, lo que usted ha pasado, pero Dios le está diciendo, tienes que terminar con ese ciclo, tienes que vencer. Porque mis hermanos todo el tiempo en la misma, mire, pasan los años, hermanos. Se pasó todo el año pasado, hay gente que se pasó todo el año quejándose, Dios hablándole, Dios diciéndole qué hacer. Nunca lo hicieron, nunca quisieron, mis hermanos, hacer nada. Oiga bien, los valientes dice que son los que arrebatan el reino de los cielos. Yo he visto, mis hermanos, conozco y bendigo a Dios. Mis hermanos, esa gente que hemos visto con mi esposo, gente, mis hermanos, que ha guerreado, que ha peleado la buena batalla de la fe, gente, mis hermanos, que aún mis hermanos cuando ya no tenían fuerzas, ahí iban caminando, mis hermanos, cuando entraron a esa tierra y entraron a conquistar, mis hermanos, ¿verdad? Mire, vinieron y
quitaron de esa tierra que Dios les entregó. Mis hermanos, todas esas obras carnales, los hititas, los jebuseos, todo eso que usted menciona ahí, mis hermanos, era espiritualmente, usted lo tiene que ver como algo, obras carnales, obras que se tienen que exterminar, la ira, el odio, la envidia, mis hermanos, el ocio, el chisme, mis hermanos, las alianzas, porque mire, eso es algo que todo lo puede dejar usted, pero hay gente, mis hermanos, que nunca, mis hermanos, deja esas alianzas que tiene, y a veces no se da cuenta que esas alianzas que tiene usted con gente, mis hermanos, que deshonra a Dios, eso le puede perjudicar también. Entonces, porque por eso hay gente que se frustra, cristiana, que dice, pero si yo hago esto, hago el otro, hago aquí, pero mis hermanos, siempre de la mano con la gente, mis hermanos, que no honra a Dios. Entonces, recuérdense que el Señor dice que el que agarró el arado no puede estar volteando a ver atrás, o sea, ay, pero es que fulano es tan bueno conmigo, o me engano esto, me engano el otro. Entonces, mis hermanos, pues quede bien con todo mundo. Ande supuestamente, entre comillas, ande usted bien con todo mundo y usted gócese lo que usted quiera gozarse, pero mis hermanos, va a llegar un momento donde usted va a venir alguna situación, va a clamar al Rey de Gloria y mis hermanos, con él no se juega. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios nos está preparando, tanto como para situaciones venideras, que los tiempos son malos, dice la palabra de Dios, como también a usted, ¿verdad? Lo está preparando para recibir esas coronas que el Señor quiere darle a su pueblo. Amén. Porque aquí, mis hermanos, el Señor estaba hablando y estaba preparando a un líder y le estaba diciendo lo que él iba a hacer. Dios cumple sus promesas. Por eso, Dios en su infinita misericordia y por amor a él mismo, permitió que las generaciones de estas personas, mis hermanos, que se quedaron tiradas en el desierto, que no llegaron a la tierra prometida, el Señor cumplió su promesa y levantó a otro líder, donde, mis hermanos, a él le dio una indicación. Vamos a ir a otra cita bíblica y vamos a leer ahora en Josué 1:8, para que usted se dé cuenta lo que él le dijo a Josué. Yo sé que muchas veces esta palabra la hemos escudriñado, la hemos leído y quizá el Señor muchas veces a usted se la ha dado, ¿verdad? Pero mis hermanos, muchas veces no le ponemos la atención como debe ser, o también el Señor le habló esa vez de una manera y hoy le va a hablar de otra manera. Vamos a leer en Josué 1:8. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Josué 1:8. Dice, recita siempre este libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Bueno, aquí el Señor que le dijo a Josué. Mire pues, cuando Josué tomó la batuta, y recuérdense que Josué fue, mis hermanos, elegido porque él fue una persona, mis hermanos, que él ayudaba a Moisés, recuérdense. Y él era una persona, mis hermanos, siempre no solo solícito, ¿verdad? Sino que era una persona, mis hermanos, sobre todo fiel. El Señor estuvo observando, porque yo le apuesto que hubieron muchos que estuvieron alrededor de Moisés, pero él fue el elegido, porque el Señor vio la intención de su corazón, él vio si estaba en el mismo sentir con Moisés, él vio de que, mis hermanos, lo que Josué hacía era obedecer. Cuando obedecía a Moisés, obedecía la orden de nuestro Padre Celestial, porque él sabía que con quien hablaba el Señor era con Moisés, pero él obedecía, porque quiere decir que estaban en el mismo sentido, en el mismo espíritu. Entonces, mis hermanos, vino él y cuando el Señor decidió que ya Moisés, ¿verdad? Porque fue una decisión de parte de Dios, ya no siguiera, mis hermanos, con el pueblo de Dios, entonces vino y él eligió a Josué. Entonces vino Josué y el Señor, hay una parte también aquí en la Biblia donde le dice él, ¿verdad? Esfuérzate, le dice, y sé valiente. El Señor le pidió un esfuerzo, porque como le decía, el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Valiente es aquel que reconoce su estado en el que vive. Valiente es aquel, mis hermanos, que decide, mis hermanos, arrebatar, ¿verdad?, las bendiciones, no importándole quizá situaciones que tenga que pasar.
Quizá gente que mis hermanos ya no le vuelva a hablar, gente, mis hermanos, que quizá tome una mala actitud ante ellos, mis hermanos, gente que quizá lo va a vituperar, lo va a señalar, porque sabe que el enemigo dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el enemigo siempre va a querer devorarse, mis hermanos, aquellos que traen un llamado, aquellos que tienen una misión que cumplir en esta tierra, porque a esos son a los que él quiere exterminar. Entonces, mis hermanos, usted tiene que entender eso, que cuando hay muchas trabas en su vida, ¿verdad? De que usted está haciendo lo que Dios le demanda y usted ve que hay personas que como que no creen en usted, ¿verdad? Hasta se burlan de usted y también lo ven así como que se la lleva de muy santurrón, porque así hay gente que así dice, ¿verdad? Y no es nada, si yo lo conocí como era, yo conocí su vida, y que eso no importa, mi hermano, usted camina en pos de Dios, pero algo le digo, no pelee usted con la carne, ¿verdad? Sino que usted tiene que, mis hermanos, bendecir a aquellas personas. Entonces el Señor va a ver su corazón. Entonces, mis hermanos, en ese momento, como le digo, ¿verdad? Así como Josué, eso fue lo que el Señor le dijo. Tienes que ser, le dijo, esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque no era fácil, mis hermanos, lo que iba a hacer Josué. Josué, mis hermanos, iba a empezar, iba a seguir con ellos, mis hermanos, y también quizá iban a haber momentos donde Josué iba a haber rebeldía, iba a haber, mis hermanos, quizá gente infiel, gente, mire, de todo. Pero Josué tenía que saber cuál era la meta que Dios le había puesto. Y él tenía que cumplir, y eso es lo que nosotros, mis hermanos, si nosotros eso entendiéramos, cuál es la meta que Dios nos ha puesto, a dónde Dios nos lleva. Porque mire, una persona que anda todo el tiempo, que piensa hacer esto, que piensa hacer el otro, que mejor aquí, que vamos a ver aquí que me sale. Mis hermanos, no hay un rumbo en su vida, no hay una dirección, y Dios es dirección. Por eso dice que Él tiene su brazo extendido, y el brazo extendido nos está diciendo que es la dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor indicaba, Él les decía qué iba a suceder, qué iba a pasar, pero les decía, ¿verdad? Así como a Moisés se le decía en qué momento tenían que caminar, en qué momentos tenían que descansar, en qué momento tenían que, cuando Él le decía, santifica mi pueblo, santifica mi pueblo. Cada vez que ellos iban a entrar a un lugar, siempre tenía que haber una santificación. ¿Qué le quiere a usted decir eso ahí el Señor? Que cada vez que usted, primero, usted vaya a entrar a clamar, a pedir algo, a pedir que algo suceda en su vida, en su casa, en su familia, tiene que haber una santificación primero. No hay una santificación porque, mis hermanos, la maldición nunca viene sin una causa. Entonces, mire, aquí el Señor le dijo, mire, y aquí está la clave del éxito, le dijo aquí a Josué, recita siempre este libro de la ley, medita en él día y noche, no cuando yo quiera, ¿verdad? Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así está escrito, le dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa con mucha gente a veces? Mire, ya cuando tienen lo que le habían estado pidiendo a Dios, a veces un trabajo, ya, mis hermanos, se desconectan de Dios. Una persona, mis hermanos, que está agradecida, que ama verdaderamente a Dios, va a buscar el momento, el tiempo, y en ningún momento se va a desconectar de Dios. Por eso dice, recita este libro que dice, de la ley, y ten cuidado en cumplirlo. ¿Y qué dice? Mis hermanos, nosotros nos tenemos que descuidar. Y así vas a tener éxito. Por eso, mis hermanos, la persona no puede tener éxito en lo que emprende, en lo que hace. Siempre van a ver, ay, es que es el diablo usted, el diablo. Es el diablo, no, el diablo no tiene nada que ver. Hermano, lo que nosotros tenemos que saber es de que nos hemos desconectado, porque usted trabaja, pero usted tiene un descanso. En ese descanso usted tiene que buscar la presencia de Dios. Usted ora todos los días, mis hermanos. Hay gente que uno conoce, que a media vez empieza a trabajar. Mire, ya no quiere ni oír palabra de Dios, que porque dice que está cansado, que dice que porque esto, que porque el otro, que porque aquí, porque tuvo que hacer esto, tuvo que hacer el otro. No, mis hermanos, el tiempo se va a hacer. Por eso dice que, mis hermanos, el Señor dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Hay que tener una valentía. Por eso el Señor, eso fue lo que le habló a Josué.
¿verdad? Le dijo que tenía que haber un esfuerzo y también le indicó aquí y le dijo que este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, que nunca se aparte de ti ni de día ni de noche. Esa va a ser tu guianza. Y en eso le dijo, si tú lo llevas bien, vas a tener éxito en todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no tenemos éxito en todo? No que en algunas cosas, porque en unas cosas sí, mis hermanos, obedecemos a Dios y en otras no. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver eso. La obediencia tiene que ser total, no a medias. ¿Ven? Vamos a leer la última cita. Vamos a leer aquí en Daniel 3:17. Daniel 3:17. De la palabra de Dios, Daniel 3:17. Vamos a leer desde el 17, desde el 16, perdón, para que comprendamos mejor la lectura. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Entonces, mis hermanos, mire estos hombres de Dios, mis hermanos, que estaban junto con Daniel. O sea, quiere decir que Daniel, mis hermanos, había hecho un buen trabajo con estos varones. Porque era Daniel el que mis hermanos les daba el ejemplo e instruía a estos hombres. ¿Estaremos dando nosotros ese ejemplo a nuestra familia? Pero imagínense que usted venga y le diga a su familia, mira, honra a Dios, mira al Señor aquí, el Señor allá. Hay gente que a mí me ha dicho, y a veces me da tristeza, ¿verdad? Que me diga, yo sé, yo les doy consejo de que busquen a Dios. Aunque yo no lo hago. Pero mire todo lo que he vivido y he pasado, porque yo sé que soy rebelde. Mire qué tremendo, mis hermanos. El reconocer que todo lo que viven, pero mire, la gente está acostumbrada, así como lo que yo le decía, así como los que salieron de Egipto, cuando el Señor los sacó con portentos, con glorias, con victorias, no los sacó con manos vacías, no que con manos llenas. Y mire, ellos en el transcurso del camino ya no querían ellos, mis hermanos, hacer lo que Dios les decía, sino que ellos decían, allá nos iba mejor. Allá habían ajos y habían cebollas, decían ellos. Ellos recordaban, o sea, como hay gente que a veces dice, yo nunca, sabe que yo fui una, que ahora le digo al Señor, Padre, perdóname porque cada vez que me recuerdo, yo decía, pero ni en el mundo había visto yo esto, que miro ahora, lo que me pasa y que no sé qué. Y el Señor sacando a la luz todas las cosas ocultas que me habían, mis hermanos, llevado a separarme de Dios. Y yo a mis hermanos renegando, porque yo no quería la disciplina, yo no quería, mis hermanos, que nadie me dijera nada, sino que yo, mis hermanos, quería hacer lo que yo quería. Y mire, y buscando a Dios para que me arreglara las situaciones, pero no quería hacer lo que Él me decía. Entonces, mis hermanos, yo recordaba y decía, ay no, si yo en el mundo nunca vi esto. Si yo tuve amigos, pero amigas de aquellas que daban la vida por uno. ¿Cuándo, mis hermanos? Pero uno está ciego. Es que uno cuando busca al Señor no anda buscando amigos, ni amigas, ni quien me quiera. No, mis hermanos, y la cuestión aquí es de caminar en pos de Dios a limpiarme. Y después depende lo que yo siembre, eso es lo que yo voy a cosechar. Pero mire cómo estamos, mis hermanos, de mal, de que solo pensamos, ¿verdad? De que nosotros siempre hemos sido buenos. Eso es lo que creemos, por eso es que hablamos de esa manera. Entonces, por eso aquí, mis hermanos, estos hombres, mire qué precioso lo que ellos aprendieron. Mire lo que ellos le dijeron a un rey, oiga bien, que ellos sabían que si ellos le hablaban así a un rey, mis hermanos,
Ellos tenían segura la muerte. Pero ellos, mis hermanos, confiaban en su Dios, Dios Todopoderoso. Pero aún así dijeron, si Dios no nos salva, o sea que ellos vieron como que si Dios no interviene en esto es porque es su voluntad, pero yo sé que el cuerpo quizás es el que va a morir, pero mi alma no, mi alma se salva. Mire, para ellos era eso tan especial, pero nosotros, mis hermanos, ¿cómo estamos? Que el alma no nos interesa, no nos importa. Lo que nos importa es que la vida se nos arregle en el momento, en el instante, cuando yo quiero y a mi modo. Y mis hermanos, hay una rebeldía. En estos hombres no había rebeldía. Y usted cree que Dios lo permitió. Dios permitió hasta que sí fueran a ese horno. Pero mis hermanos, para glorificar su nombre. A veces hay situaciones que Dios nos manda para que sea glorificado su nombre, que quizá personas que a usted lo han señalado, lo han vituperado, han dicho esto, han dicho el otro, han deseado esto, mis hermanos, pero cuando la mano interventora de Dios ahí está interviniendo, mis hermanos, no hay agüero para el pueblo de Dios. Nada, mis hermanos, porque dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede, mis hermanos, tocar, ni pasar, ni venga lo que venga, pase lo que pase. Pero, mis hermanos, el Señor quiere ver esa firmeza. El Señor quiere ver en nosotros, mis hermanos, que verdaderamente somos odres donde Él, mis hermanos, está depositando su vino. Que siempre vamos a estar, mis hermanos, alegres porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que vive y permanece para siempre. Que queremos, mis hermanos, que lo que Dios nos ha dado, dárselo a los demás, ayudar a los demás, desear lo bueno para los demás. Que la presencia de Dios nunca se aparte de nosotros, para que a través de esa presencia muchos sean sanados, liberados. Pero, mis hermanos, hay los mismos padres a veces no quieren hacer nada por sus hijos, solo quejándose, solo hablando de ellos, cuando no reconocen, mis hermanos, sus propios errores. Entonces, hoy esta palabra yo sé que nos trajo entendimiento, discernimiento, y sé que la vamos a poner por obra. Y recuérdese, las bendiciones del reino solo las arrebatan los valientes. Amén. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo le declaro esa valentía sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, y sobre todo yo declaro que esos odres viejos hoy fueron destruidos y que hoy, mis hermanos, ustedes son odres nuevos y el Señor, aquel que decidió hoy ser un odre nuevo, el Señor va a derramar de su vino y de su unción, de ese aceite fresco. Amén. Así que yo lo bendigo con todo mi corazón y declaro en el nombre de Cristo Jesús que, mis hermanos, la libertad ha llegado a su casa, que usted no va a seguir más en esas obras de la carne, sino que usted hoy salió de ese Egipto donde el Señor ya no quería que estuviera, porque Él oyó su plegaria, Él vio sus penurias, Él vio también, ¿verdad?, su dolor, y Él sabe y a Él le duele también lo que usted vive y usted pasa, ¿verdad? Pero ahora usted va a decidir buscar a Dios, porque Él es el único, mis hermanos, el único que puede traer la salvación a su vida, a su casa y a su familia. Así que muchas bendiciones, muchas gracias por todos esos mensajitos que usted envía, muchas gracias por haberse usted conectado y muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube. Muchas gracias porque usted comparte la palabra. Muchas gracias por hacerse también suscriptor. Yo no le puedo, mis hermanos, quizá pagarle con nada, pero nuestro Padre, sí, mis hermanos, va a retribuir, va a bendecir, porque usted está haciendo el trabajo que juntos estamos haciendo, mis hermanos, de llevar la bendición a muchas personas necesitadas. Así que usted no se detenga, envíe esas prédicas a otros necesitados. Quizá en el momento usted no mire, ¿verdad?, resultados, porque quizá usted piensa que la gente no va a oír la palabra de Dios, pero recuérdese que la palabra de Dios no regresa vacía y, mis hermanos, tarde o temprano las personas van a escuchar ese mensaje cuando el Señor ponga en ellos esa necesidad. Así que si usted, ¿verdad?, siempre siente necesidad de Dios, siéntase bendecido y dígale gracias, Señor, porque te has fijado en mí, porque has puesto tu mirada en mí y porque tú solo tienes planes de bien para mi vida. Así que les bendecimos, mis hermanos, y muchas gracias, ¿verdad?, por hoy haberse conectado. Y también recuérdese que hoy por la noche, a las 8 de la noche, seguimos aquí impartiendo palabra de Dios para seguirnos edificando. Bendiciones.